nadie necesita un libro, hermanos. Ahora, aquí el caso no es tanto traerlo aquí a la iglesia, hermanos, ¿ok? Yo se lo invito a que lo traiga, porque esa es la manera que va a aprender. El propósito es que en casa lo estudie. Oiga, hoy lo estuvimos oyendo hasta en audio, el estudio, y está muy interesante para que usted siga aprendiendo, ¿ok? Vuelvo y repito, no es tanto el libro, ni es tanto, ay, nos quieren vender el libro. No, hermano, no es eso. Queremos que usted crezca también. Amén. Ok, eh, pásale, pastora, ya que ella es la que se encarga el día de hoy. Denle un aplauso al Señor y así en esta noche, hermanos, vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Ok, hermanos, pues vamos rápidamente a lo que tenemos. Se dio la primera dispensación, que fue la de la inocencia. Ahora vamos a la segunda en este día. Y yo tenía todas estas ilustraciones, pero en láminas, pero ya no se usa. ¿Se acuerda de las láminas que se usaban los proyectores así con la lucecita? Dije, ay, ¿y ahora cómo lo hacemos lo vamos a tener que pasar ¿eh? Lo vamos a pasar y lo vamos a poner en, ¿cómo se dice? Am, a meterlo en la computadora, pues, no me acuerdo cómo se dice la palabra. ¿Eh? Meterlo al programa, sí, lo vamos no se dice copiar, sino a pasar por ahí. Usted ve ahí, vaya a su dibujito que tiene ahí, en la página 5, y vemos esta segunda dispensación que empieza con la promesa que el Señor dejó en Génesis 3:15, y abre su Biblia ahí en Génesis 3:15. Vimos la caída del hombre, terminó ahí la caída del hombre, la expulsión, el juicio que le dio el Señor de que tenía que salirse del paraíso. Pero el Señor dio esa promesa ahí en Génesis 3:15. Amén. Y muchos de nosotros a lo mejor ya hasta se lo memorizaron, pero siempre la palabra es importante recordarla. ¿Lo tiene ahí? Dice su palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Vemos entonces en esta parte que aquí comienza la senda de la línea por la cual, si usted se fija en su libro más adelante y lo estuvo chequeando, esa línea roja es la descendencia de donde iba a salir nuestro Señor Jesucristo. Pero había algo interesante aquí que vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 4. Yo quiero que lo veamos ahí en su Biblia, de Génesis 4 y el 1. Dice aquí que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces empieza aquí la voluntad del Señor, a que empiece esa línea de la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Después de esto vemos que en esta profecía, ahí en sus notas, dice que se insinúa que siempre va a haber enemistad entre los hijos de Dios y los del enemigo, ¿verdad? Ahí en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué quiere decir? De la simiente de la serpiente, de lo que le llamaban la serpiente antigua, porque siempre iba a haber esta enemistad hasta el día de hoy. Siempre se opone lo que es de Dios a lo que no es de Dios. Amén. Y en esta parte vemos que viene rápidamente después de la caída del hombre, el pecado viene a fluir, y esa maldición rapidito se hace ver en el primer hijo de
Adán y Eva, ¿sí? Por eso nosotros es importante que permanezcamos en el camino del Señor, porque a través de nosotros, de nuestra línea, empieza un sacerdocio de parte de Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros aceptamos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, y a causa de eso nosotros rompemos toda maldición de pecado, de maldades, de maldiciones que venían sobre nuestras vidas, y después nuestra descendencia va a ser una descendencia por la cual va a fluir la bendición. Amén. Y vemos en esta parte que a causa del pecado, ¿qué sucedió rápidamente? ¿Verdad? Nace el pecado. A causa de ese pecado vino aún a venir sobre el primer hijo de esta pareja. Y este hombre endureció su corazón y empezó a hacer las obras de él. Usted sabe que nosotros como sacerdotes en nuestros hogares, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que enseñarle estas mismas palabras. Dice que la palabra del Señor que se la repitamos a nuestros hijos andando por el camino, que las escribamos en las paredes, que todo el tiempo estemos hablándole palabra del Señor a nuestra descendencia, y con nuestras propias actitudes o nuestra forma de vivir, ellos también están aprendiendo. Si nosotros sabemos cómo venir al altar, ¿verdad? Cómo ofrecer sacrificio de alabanza, cómo ofrecernos nosotros en sacrificio vivo, nuestros niños lo van a estar mirando, ¿sí? Nosotros se lo estamos diciendo con la boca, pero también se lo estamos diciendo con nuestra forma de vivir. Amén. Porque nosotros no podemos decirle y hacer otra cosa. Ellos no son tontitos, ellos son bien inteligentes. Y ellos saben que nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor o no la estamos haciendo. Por causa de la caída, ¿qué sucedió? Vino rápidamente esto, y este espíritu vino ahí sobre de Caín. Y empezó esta descendencia a tener ese fruto de oposición, de lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces dice aquí, esta simiente estaría opuesta en conflicto continuo. El uno hería el cañar de su antagonista, pero el otro finalmente heriría su cabeza. Y esto es, destruiría su jefatura o autoridad usurpada en el mundo y derrocaría su reino. Entonces dice aquí, por lo tanto, una guerra se desata perpetuamente entre malvados y los piadosos de este mundo. Amén. ¿Qué vemos aquí? Después de esto dice que en estos primeros hijos se representan las simientes opuestas, a Abel y a Caín. A Abel se le llamaba que era justo. ¿A cuántos se les ha llamado en la palabra del Señor justos? ¿Usted se recuerda? A Job. ¿Quién más? Sí sabe. Abraham. Moisés, mira, él se aprendió. Denle un aplauso al Señor. Ve que los niños sí ponen atención. Era un hombre justo, ¿verdad? Y entonces la palabra del Señor, vemos que en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo pasaron hombres así. Y vemos en esta parte que Abel era este hombre. Y la Biblia, nosotros encontramos bastantes ejemplos de enemistad, ¿verdad? Siempre hay oposición entre los que vienen y quieren servir al Señor, quieren apartarse para Él. Siempre va a haber oposición. Cada vez que usted se quiera levantar en santidad más para el Señor, usted va a tener la mayor oposición de los lejanos y de los cercanos, ¿sí? De todo, porque usted, mire, en el momento que usted empiece a tener problemas, acuérdese que no es para que usted se desanime, es para que se anime y diga, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón, quiero apartarme para ti. Y si mis familiares o mis cercanos vienen a querer oponerse, Señor, yo te los pongo en tus manos. Nada más ayúdame para que pueda soportar y pueda seguir en este caminar. ¿Verdad que sí? Porque tenemos que proseguir en la línea. Esto es perpetuamente hasta que Cristo venga. Esto no hay descanso.
So, por favor, no se desanime. ¿Usted cree que dice, ay Señor, ¿cuándo se va a terminar esto? Nunca, hermano. Nunca. No lo quiero desanimar, pero nunca se va a terminar. Va a haber oposición de la carne con el espíritu. Nosotros, empezando por nosotros mismos, porque decimos, no, es que el hermano, es que la hermana. Empezando por mí mismo, ¿sí? Porque mi carne quiere cosas, mi carne quiere esto, pero el espíritu dice otra cosa. Y si usted es hijo de Dios, usted hace las obras de Dios, amén. Se aparta. Es más, cuando ve el pecado ya venir, usted ya a lo mejor ya pasó por ahí, usted ve el pecado venir, córrale, como lo hizo José. Crea que ese hombre, a lo mejor esa mujer era hermosa. Y para que haya llegado al punto de quitarle la ropa, imagínese, o sea, ya estaba en un punto de que, ya merito. Y la mujer ahí atrás, o sea, no me diga que no le quitó nomás la camisa, dice que la ropa. Entonces el hombre es débil, ¿verdad? Pero no tan débil porque salió corriendo. Si usted no puede con lo que tiene al frente, córrale, lejecitos. Porque la palabra del Señor no dice que peleemos con Satanás, ¿qué dice la palabra que hagamos? Resistirlo. Porque imagínese, se pone ¿qué le puedo decir, hermano? ¿Desde cuándo existe el diablo y cuándo empezó usted, hermano? Pues imagínese, ¿va a poder? Todo lo puede en Cristo porque le da la sabiduría, pero dice que lo resistamos y que huirá de vosotros, pero no dice que te pongas a las patadas, porque no sé cómo vayas a quedar, hermano. ¿Verdad? Seamos sabios y prosigamos la palabra del Señor. Entonces vemos que esta simiente va a venir así todo el tiempo en contraste. Y si usted se fija, a veces usted piensa que la maldad está ganando terreno y está ya prevaleciendo y que nosotros dice, ay, ¿qué hacemos? Y todos pasamos por situaciones así, hermanos, de muchas injusticias. En estos momentos yo estoy pasando por unas tremendas injusticias en lo que es allá afuera y digo, Señor, y el Señor dice, cállate, bendice. Si te piden la capa, dáselas también. Ay, digo, Señor, pero mira cómo estamos. Bien. Y digo, Señor, esta paz que tú me has dado solamente procede de ti, porque otro en mi lugar ya hubiera hecho y deshecho. Pero el Señor es misericordioso y empieza uno a mirar ese salmo que dice la palabra, ese salmista que decía, bueno, pero ¿por qué estos injustos prosperan? ¿Por qué estos tienen todo? Y me senté, dice ahí ese salmista, y el Señor me mostró su final. ¿Sí? ¿Cuál es su final? ¿Tú crees que porque estás haciendo pecado y porque estás desobedeciendo la palabra y que porque nosotros no nos damos cuenta? No quiero ver tu final, hermano. Porque es verdad, hermano, nosotros tenemos que mirar eso y recordar esa palabra siempre. ¿Qué es lo que nos aparta del pecado? ¿Qué es lo que nos mantiene en el camino? Lo que el Espíritu Santo nos redarguye. ¿Y qué nos redarguye? Lo que hemos aprendido y leído y se les ha predicado. Eso es lo que nos hace permanecer. Porque cuando usted está ya solito, que ya está para pecar, el Espíritu Santo le está gritando. Y no puede decir que no. Le está diciendo, es incorrecto, es pecado, me estás ofendiendo, estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Está una completa oposición todo el tiempo, hermano. Esa dispensación que usted ve de la inocencia se acaba por causa del pecado, la comunión con Dios. ¿Qué nos aparta de Dios? El pecado. Porque usted dice, ay, ya no siento nada.
no estamos por sentido, pero sí la presencia del Señor fluye sobre nuestras vidas cuando estamos apartados para Él. Pero cuando usted no está, se va alejando y se va alejando y va escuchando voces de por todos lados, menos la que debe de escuchar. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar atentos a esa voz, porque Abel estuvo atento a la voz del Señor. ¿Sí? Ya no tenían esa comunión, ya no escuchaban la voz porque se cortó, pero ¿sabe qué? Ellos, el Señor les dijo cómo debían proseguir. Cada uno de nosotros, el Señor tiene una voz especial y nos habla a través de su espíritu, a nuestro espíritu. Amén. Y nosotros tenemos que escucharlo. Y vemos aquí que Abel escuchó la palabra de enseñanza de su papá y le dijo, así se hacen los sacrificios, así se agrada a Dios. Y él hizo eso. Vemos las escrituras, si quiere vamos ahí, donde dice que él ofreció mejor sacrificio. Amén. Dice ahí en el libro de Génesis capítulo 4. Bueno, vamos a ir primeramente ahí, después pasamos a esto. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué causa lo mató? ¿Qué era su simiente de él? De enemistad, del maligno, ¿verdad? Era tremendo este hombre. En esos tiempos, dice aquí, Caín y Abel trajeron sus ofrendas respectivamente al Señor, y Caín ofreció de la tierra, mientras que Abel trajo de los animales del rebaño. La ofrenda de la tierra traída por Caín no era más que un mero reconocimiento ofrecido al Creador, pero Abel trajo una ofrenda de expiación hecha en fe. Ahí en el libro de Hebreos 11:4 también está ahí, si lo quiere ver o está en sus notas. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y murió y aún habla por ellas. Amén. Y la otra escritura ahí mismo, en el libro de Hebreos 12:24, ¿lo encontró? Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Amén. Estamos hablando que siempre hay este contraste del malo y de lo bueno. Y esto indica que era la promesa de Dios y a un reconocimiento de la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice, indudablemente que Adán, su padre, como sacerdote de la familia, les había relatado la historia de la caída y sus consecuencias trágicas, como también de la cobertura de sacrificio que Dios había provisto para ellos en su culpabilidad. Y vemos aquí, y dice aquí, pero Caín con corazón indiferente vino por su propio camino, con el fruto de su campo, los productos de una tierra maldita, sin humildad, sin fe. Y el camino de Caín desagradó a Dios, quien no aceptó su ofrenda, pero el sacrificio de Abel fue acepto al Señor, y esta evidencia del favor divino. So, vemos que en esta parte la obediencia es un punto bien importante, y en esta dispensación de la conciencia ellos están haciendo las cosas ya porque de antemano se les enseñó y se les dijo cómo se tenían que hacer. Amén. La obediencia a la palabra del Señor es lo más importante. Este hombre hizo de lo que él quería, de lo que él tenía, pero no es de eso, es de lo que Dios te está mandando, del fruto de lo que él trabajó. Pero vemos que se les había dicho cómo hacerlo. Desde un principio se derramó esa sangre para cobertura, y nos está diciendo, en otras palabras, cobertura de ese pecado que tú cometiste, y a través de la sangre es que tenemos perdón. Amén. Eso no es a través de sacrificios o de cosas, sino a través de la sangre del Cordero
que nosotros tenemos ese perdón de pecados. So, ¿cómo podemos ir al Señor en este tiempo de la conciencia? Es que ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Se nos ha dado una palabra para que nosotros podamos seguir, amén, sirviendo al Señor. Vemos aquí en Génesis 4, vamos a ir nuevamente ahí en las escrituras en el principio. Ahí en el 4, vamos a leer el 8. Y dice así, aquí nos habla de y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice el 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? El que empieza y tiene algo que esconder, siempre va a echar mentiras. Va a buscar a quien echarle la culpa y va a buscar taparse con su propia forma. Y no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que confesar. El que confiesa su pecado, prosperará. El Señor nos perdona y nos limpia. En el momento en que tú cometes algo, aún hay esperanza, porque el Espíritu Santo te va a redarguir, ¿verdad? ¿Y qué tienes que hacer? No te esperes hasta mañana, de una vez, porque no sabes si vas a vivir mañana. ¿Qué tal si esta noche dice, como el que estaba ahí juntando sus riquezas, ¿verdad? Haré mis graneros más grandes, voy a hacer esto, me voy a gozar. Y el Señor le dijo, esta noche vengo a pedirte, a levantarte. Y todo lo que hiciste, ¿sí? Y tú estás planeando pecar mañana, pecar esta noche, no sabes si vas a llegar. Y el Espíritu Santo te está redarguyendo. Sal, no te metas en cosas, en situaciones, no te andes quemando. Métete en el camino del Señor, que te redarguye el Espíritu Santo, y obedécele y dile, Señor, sí, perdóname. Perdóname en el momento, perdóname, porque se hace más difícil. En el momento que te diga, Señor, hazlo para que no haya consecuencias. Amén. Y en esta parte el Señor le dice, hey, ¿dónde está tu hermano? ¿Cree que el Señor no sabía dónde estaba su hermano? Y qué respuesta tan grosera, qué irrespeto tenía este hombre. No tenía un respeto para el Creador. Y así hay mucha gente en este tiempo, no tienen respeto para las cosas del Señor. Se les pregunta algo y pues, ¿y a ti qué? No hay respeto. ¿Y qué sucede? Vienen consecuencias. Este hombre, el Señor, por causa de esto lo maldijo. Sí, hasta miedo tenía. Ahí él fue el primer tatuaje, yo creo, ¿no es cierto? Te voy a poner una marca para que el que te hiciera un daño 7 veces le va a venir cosas. Pero ¿por qué causa? Usted no se ande haciendo tatuajes, jóvenes, no se ande haciendo cosas, porque eso no le agrada al Señor. Fíjese por qué causa se la pusieron a ese hombre. ¿Sí? ¿Es de bendición o es de maldición usted? ¿Quién va a poner marca en el Apocalipsis? El anticristo. Entonces, imagínense, el Señor nos ha puesto su marca del Espíritu Santo, pero esa está aquí muy adentro. Dice que escribiré la ley en sus corazones y en sus mentes. Amén. El que es verdaderamente hijo de Dios, por sus frutos se conocerá. No tiene que hacerlo nada más que se le va a notar por fuera con cosas o con colguijes o con, ¿qué le puedo decir? Sino con el Espíritu de Dios. Amén. Esos frutos. Dios dio a Adán y Eva otro hijo y renovó la simiente justa a través de este hijo que les dio, que se llama Set, ahí en el 25, 4:25. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, el cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios
dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Amén. So, cuando vemos aquí en esta segunda dispensación de la conciencia, si usted mira ahí en su dibujo, dice: cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad hasta que corrompióse la tierra y llenóse de violencia, y declaró Dios: raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Y ahí en el capítulo 5, si usted ve unos capítulos antes, habla de la generación de la cual Caín se casó con su mujer, y ahí le da una genealogía de esos hijos que él tuvo con su esposa, y vemos esa generación que no les enseñó nada bueno, ¿verdad? Desobediencia. Pero por la generación de Set vemos varios hombres, y ahí están Enos, Caín, Cainaín, Jared, y ahí ve la línea que está ahí, ¿verdad? De esta línea usted ve que sigue prosiguiendo para entonces venir el Señor. Dice que ahí en el versículo 25, 4:25, bueno, ya lo leímos, que vino después para que la palabra del Señor se siguiese viendo en esta generación. Dice: la corrupción que había llegado a ser tan grande en el linaje de Caín, por su influencia abrumante se esparció sobre toda la tierra, y la maldad del hombre era casi inconcebible. En estos textos ahí vamos a leer del 1 al 6, dice ahí en el capítulo 6, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. So, imagínense, cuando hay maldad, cuando persevera esa maldad en los corazones, dice que el corazón del Señor se entristece a causa del pecado. Hemos hablado muchas veces que el Señor no está mirando a la persona, sino que odia el pecado, no al pecador. Quiere que todo hombre sea salvo y se arrepienta de sus maldades y venga a Él para que sean borradas todas sus maldades. Pero eso es lo que nos aparta de tener esa comunión con el Señor. Ahí en el libro de Isaías 59:2, quiero que leamos este texto. Dice la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando todas las cosas de nuestra carne, estamos buscando lo primero nosotros, y entonces el Señor no puede escuchar nuestras oraciones, porque si andamos buscando nuestros deleites, primeramente el pecado, el Señor no escucha, dice que se aparta. ¿Sí? ¿Usted quiere que el Señor se aparte de su vida? Pues entonces empiece a acercarse cada día más. Lo hemos dicho muchas veces: el que se santifique, cada día santifíquese más. Acérquese. Y yo cuando escucho
que hay cosas en la vida de un hijo de Dios, se supone, entre comillas, que está sirviendo al Señor y empieza a enredarse, como dice aquí que los hijos de Dios empezaron a meterse con las hijas de los hombres. Está diciendo las mujeres de allá afuera, las mujeres que no sirven al Señor. Y no digo de afuera, sino digo que no están en un mismo acuerdo en Cristo Jesús. Porque lo que está aquí adentro a veces también es desacuerdo con las cosas del Señor. Porque vienen a distraerte de lo que tú estás haciendo para el Señor. Porque no te das cuenta por causa de tu necesidad personal, física, la carne. Y entonces te vienes a enredar porque dices, no, es que tengo, que necesito, que esto. Tú no necesitas nada, todo el Señor lo tiene para ti. Y dice que buscamos primeramente lo de arriba y todo lo demás el Señor lo va acomodando. Porque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor, no nos, imagínense nuestros chiquitos, nuestros bebés, no hablan. ¿Y cómo nos damos cuenta las mamás que tienen hambre? En la noche cuando estamos dormidas y el niño está pasándole algo, ¿por qué despierta usted? ¿Cómo se da cuenta? Fíjense que aunque nosotros no digamos nada, no hablemos nada, Dios sabe. El que es verdaderamente hijo de Dios, Dios sabe aunque no le diga nada a veces. Dice, ay, mira, este es mi hijo, está todo callado, pero bueno, está buscando mi voluntad, se está apartando del pecado, déjame, le traigo lo que necesita. No la anda buscando, porque Dios conoce, hermanos. Dios conoce, apártese del pecado, apártese de la obra del enemigo, apártese de su propio yo, porque el yo nos lleva a muchas cosas y nos aparta de hacer la voluntad del Señor. Mire, Satanás siempre está en contra de que se haga la obra de Dios, siempre va a estar es lo que estamos hablando. Dice que tu simiente va a estar en contra de la simiente de Satanás. Esta es la edad de la conciencia. Aquí también estamos en ese tiempo. No ha pasado eso, está pasando lo mismo. Cuando usted sirve al Señor, Satanás no quiere que sirva al Señor, le va a poner tropiezo de una y otra y otra y otra manera. Señor, remuéveme todo lo que me tienes que remover, pero yo no puedo dejar de hacer tu voluntad. Tengo que seguir adelante, haciendo tu obra. Tu obra no puede parar, yo necesito hacer tu voluntad. Es mucha la mies y pocos los obreros, y esos pocos se dejan enredar por Satanás. La edad que estamos viendo aquí, ¿sí? Que no permitas, porque aquí dice que, mire, la generación de Caín creció tan grande, tuvo muchos hijos, y después Adán y Eva cuentan que tienen este hijo Set, pero dice que después ellos engendraron hijos e hijas. Entonces empezó esa gran multitud de gente, mucha gente. No les era difícil comunicarse porque pues todavía tenían un idioma, todavía no venía lo de las torres. Las torres que me las iba a decir. La torre de Babel. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasaba? Estas hijas del diablo tremendas, se pusieron ahí muy guapetonas, ¿verdad? Y se pusieron sus zarcillos y se pusieron sus sonaderas en los pies. Dice que antes así las mujeres, para que las oyeran, las hacían así, movían los pies, para que las oyeran y las miraran que iban pasando. Y empezar ahí a disturbar a los hombres de Dios. ¿Y qué sucedió? Pues el hombre derechito, porque el hombre va por la vista y la mujer no tanto, ok, también. Entonces vemos aquí que empezó toda esta generación a multiplicarse y se enredaron, y como hay un enredadero aquí también en Estados Unidos. Y dice que en los últimos tiempos, ¿qué pasaría? Se darían en casamiento, y quiere decir que era un
¿verdad? Ahora aquí las jóvenes ya no se casan, ahora los viejos son los que se descasan y se casan, se descasan y se casan, se descasan y se... Hijos regados, y los hijos son los que la llevan, porque regados por todos lados. ¿Y quién es tu papá? Oh, aquel. ¿Y quién es tu mamá? Ah, aquella. ¿Y qué anda haciendo qué? No, y aquel es el papá de la mamá de la... Una enredadera. Híjole. Por causa del pecado. ¿Sí? Por causa de no tener, si no tienen permanencia en el Señor, ¿cómo van a tener permanencia en un matrimonio? Si ya estás viendo el ejemplo de lo que ha sucedido, de lo que pasó, ¿para qué te metes? Que si te pasó te va a volver a pasar. Pero ten mucho cuidado de andar con todas estas cosas jugando. Y vemos aquí que se empezó toda a extender esta maldad y el Señor se cansó de toda esta corrupción y dice que ahí en el texto que leímos, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y se le dolió su corazón a causa de ver toda esa maldad. Si estuviéramos en la gracia, hermanos, digo, en la ley, ¿cuántos rayos ya no nos hubieran partido aquí? Imagínense cada sacerdote que pasaba al lugar santísimo y había cometido pecado o no estaba delante del Señor, bien delante de su presencia. ¿Qué sucedía? Caía muerto. Y el cordoncito que le amarraban en el pie se lo jalaban para sacarlo para afuera, porque el que sigue. ¿Ve? Y ahora el Señor nos ha llamado reyes y sacerdotes. Y pasamos al altar y ofrecemos sacrificio con el pecado que traemos ahí escondido. Y estuviéramos en la ley, ahí caíamos. ¿Cuántos listones no estaríamos jalando? ¿Cuántos cordoncitos? En el altar del Señor. Y somos todos culpables, hermanos, porque esta libertad la hemos hecho libertinaje. Y estamos conscientes, eso es lo peor. Porque antes, mire, en el Antiguo Testamento era de memoria y no tenían el libro en la mano. Pero nosotros, que cada uno de ustedes ahí, mire, agárralo. Ese juicio es más tremendo para cada uno de nosotros. El Señor tuvo que expulsar a Adán del huerto, de lo bueno, por causa del pecado, de la desobediencia, de esconderse. El que anda pecando ya ni se acerca a la luz, se anda escondiendo ahí detrás de las cortinas. Se va y se va y se va hasta que ya le decimos, no, en vez de que te acerques, acércate. Cuando tienes dificultades, cuando es más la tentación, métete más en la oración. Córrele, como te dije con José, córrele, salte corriendo, pero así rapidito, porque no vas a poder. Es como el borrachito que va a la cantina, les voy a hablar de Cristo, a la cantina. Y salió de ahí. Imagínese, ¿va a aguantar? Salte corriendo. Tú sabes de la patita que cojeaste en el mundo. ¿Para qué te andas ahí haciendo el chistosito? Lo más lejos, córrele. Si te gustaba robar, salte corriendo. Tiene uno que correrle porque el Señor dice aquí que su corazón se entristeció, su corazón se puso mal. Y dice aquí la palabra del Señor que se arrepintió y entonces dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todos estos hombres, porque tienen un corazón tremendo, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí entonces? Que el Señor termina aquí con Noé. Dice que encontró un hombre ahí en el 6:14. Dice la palabra del Señor que en el 9, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto
en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Imagínense cuánto tiempo había pasado. Ahí en ese tiempo no había televisión, hermanos, no había computadora, y dice que el corazón de los hombres estaba corrompido. Eso no es del día de hoy. Ahorita está peor porque se corrompe desde pequeñitos nuestros niños por causa de la tecnología. Pero en ese tiempo dice que estaba lleno. Dice, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dice, toda carne, que de toda esa multitud, de todas esas generaciones, solamente había un hombre. Y ese era Noé. Y usted dice, pues todos pecan. Hombre, pues yo peco más poquito, la hermana peca más que yo. Y se anda midiendo el pecado. A mí no me importa el pecado de nadie. Usted debe de ver por su propio y decir, Señor, yo no puedo a usted estarle juzgando. Yo le digo con la palabra lo que usted tiene que hacer, pero usted lo tiene que hacer, porque esa es su salvación. Pero es el testimonio de Cristo y me enojo, pero feo. Yo estoy enojada porque hay gente que sigue pecando y sigue viniendo a la iglesia y estás perdiendo el tiempo y estás pisoteando el nombre de Cristo. No se lo digo personalmente, pero quisiera, pero el Señor no me deja. Quisiera que darle una sacudida de amor. ¡Despierta! Estamos traicionando al Señor. Es mucho, hermanos, es mucho lo que está sucediendo hoy. El Señor, yo creo, si en ese tiempo estaba entristecido y cansado, imagínense, ha de estar hasta la coronilla ahorita. Porque dice, bueno, pues los de afuera son infieles, pero los míos también. ¿Qué voy a hacer? Pero de todos había un justo. Y en todos los lugares hay gente justa. Justa. Que ama al Señor con todo su corazón. Y que así como a Dios se entristece, esa persona también se entristece. Pero no deja de trabajar, no deja de hacer la obra del Señor. Dice aquí la palabra del Señor que Noé predicó 120 años desde que el Señor le dijo, hey, voy a destruir. Diles, empieza a hacer el arca. Por causa de él poner manos a la obra, no de dejar de hacer la obra de Dios, sino poner manos a la obra. El testimonio de él estaba hablando y la gente dice, está loco, está demasiado santo. Demasiado religioso, no, demasiado, se pasa. La gente lo va a criticar. No, es que ya se pasó. Pásese de hacer la voluntad del Señor, no importa quién hable, quién diga. No deje no suelte el arado, no lo suelte, siga arando, arando, volteando para enfrente, dándole el surco porque alguien viene detrás. Dice que no voltemos a los lados, ¿verdad que no? No, porque eso nos va a distraer, nos va a desanimar, nos va a sacar del asunto de Dios. ¿Cómo vamos a ir? Arando, para enfrente, para enfrente, para enfrente. No voy a voltear, no voy a estarle sacando la garra a nadie, no voy a estar, ese está bien pecador. Ese se tiene que, y háganle, díganle algo. Señor, dime a mí, porque si yo sigo arando, alguien me viene siguiendo atrás. Alguien viene. No se puede. Mire, el Señor tuvo la más opresión de todos, de sus discípulos, de todo. Y el Señor lo atacaban de todos lados, los de adentro y los de afuera. En el momento más difícil lo abandonaron sus propios discípulos, pero él tenía un enfoque.
Yo prosigo a lo que vine. Mientras mi padre trabaja, yo trabajo. Hasta el último minuto de su vida, dijo: Señor, aquí están, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Pero su enfoque era morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él terminó su obra y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, hermanos. No terminó ahí desanimándose por todo lo que le hacían. Él tenía un enfoque. ¿Cuál es tu enfoque, hermano y hermana? Amar al Señor con todo tu corazón, hacer su obra, seguirle, que alguien te está mirando, ¿verdad? Y de verdad das frutos de arrepentimiento. ¿Y sabes qué? ¿Te quieres levantar? Vente. ¿Quieres moverte? Vente, te doy la mano. ¿Quieres seguir pecando? La paga del pecado es muerte. Vas a acabar destruido, porque tú sabes que la paga del pecado es muerte. No hay de otra. Hay cielo y hay infierno, no hay intermedio. ¿Quieres la bendición o la maldición? No hay, no que poquita bendición, no. Bendición o maldición. ¿Qué tú quieres? Lo que tú quieras, eso va a venir a derramarse sobre tus hijos. Si tú empiezas a pecar, maldición va a venir sobre tus hijos. Si tú deshaces y quitas o eres estorbo, lo que quieras para la obra del Señor, el Señor va a saber. No es el que te trae la maldición, tú solito. Satanás viene y te destruye tu familia, porque estás poniendo tu enfoque y no estás obedeciendo su palabra. Él era un hombre justo y trabajó en la obra del Señor. Y a sus hijos: vénganse, hijos, vénganse, les enseñó. Vamos a hacer el arca, porque miren, va a venir destrucción. Va a venir. Hermanos, estamos predicando: viene Cristo, arrepiéntete, vive en santidad. ¿Sí? Busca del Señor. Apártate. ¿Por qué amas más tu pecado que a Cristo? ¿Por qué? Lo estás haciendo a un lado. Tu pecado va a permanecer, ¿cuánto, hermano? Ya viene el Señor. ¿Cuánto vas a estar con el Señor? Una eternidad. ¿Cuánto aquí dice la palabra? El hombre vivirá 120 años, y luego en los Salmos lo acortó, dijo de 70, 80. Y ahorita, ¿cuánta edad la gente empieza a enfermarse y se muere bien rápido? Se acorta el tiempo. ¿Cuánto te puede durar ese pecado? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Y la eternidad? La eternidad con Cristo. El ejemplo que estés dando a tus hijos, ¿te los quieres llevar? No nada más te quieres ir tú al infierno, también te los quieres llevar a ellos. Eso es lo que este hombre dice, que era un hombre justo. El único. Aquí no menciona a otro en ese tiempo. ¿Cuánta multitud ya se había hecho? Y solo uno. Y él fue el único que se salvó. ¿Él y quién más? Su esposa. Porque esa esposa se sujetó, ¿verdad? No fue como Eva. Los hijos y las esposas de los hijos fueron inteligentes, ¿verdad? Y pudieron salvarse. Y el Señor les estaba hablando a esa multitud. Y Noé se desanimó por causa de lo que le estaban diciendo. A lo mejor, yo estoy segura que hasta le impedían ir a comprar a la tienda la madera. Les cerraron el crédito. Le estaban poniendo tanto impedimento porque decían: ay, no, estás loco, si aquí ni agua. ¿Cómo que lluvia? Si aquí nomás llueve cuando tiene que llover. ¿Cuántas palabras usted no escucha de desánimo? No vienen de Dios, vienen del diablo. Todo lo que viene del Señor es para que tú prosigas en el camino del Señor. ¿Sí? Una regañada de amor: apártate del pecado. Aquí viene
un hijo que el pastor tiene que cuidar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues proseguir en el camino del Señor. Ahí en el 18 dice más, estableceré mi pacto contigo. Ahí en el 6:18 dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. ¿De quién son esas palabras? Del Señor, por causa del testimonio que Él estaba dando. Y ahí en el 19 vamos a leer, ahí mismo, 6:19, dice, y de todo lo que vive, de toda carne, de dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. E hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios mandó. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, ahí en sus notas dice, en medio de la maldad universal fue hallado un hombre fiel llamado Noé, no contaminado con la corrupción del mundo. A este hombre justo llamado Noé, Dios anunció su propósito de destruir el mundo y le mandó edificar una arca para la preservación de su familia y por medio de él la simiente justa. Durante la edificación del arca, Noé llamó a los hombres al arrepentimiento, pero fue en vano. Y cuando todo estaba ya listo, Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, los animales para perpetuación de la especie y para el sacrificio, todos entraron al arca y la puerta fue cerrada por la mano de Dios. ¿Sí? Un día se va a cerrar toda esta historia por el Señor. Y entonces las aguas del diluvio inundaron la tierra destruyendo toda carne, mientras las 8 almas solamente, Noé y su familia, se salvaron dentro del arca, y así terminó esta segunda dispensación. ¿Sí? Cómo el Señor preserva a los que son de Él. A causa de toda esa maldad, nadie se convirtió, pero no quiere decir que porque usted le habló a alguien de Cristo y no quiso nada, la siguiente no va a querer. Siga predicando. Siga hablando del mensaje del Señor. Aquí nada más se convirtió la familia. Pero hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo ya se mueve, ¿verdad? Y es el que redarguye de pecado, tenemos un poquito más de ganancia que lo que tenía Noé, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo está en ese trabajo juntamente con nosotros. ¿Quién trabaja en este tiempo de la gracia? El Espíritu Santo y nosotros, que somos la iglesia de Cristo, a quien se nos ha entregado el reino para que podamos extenderlo. Pero tenemos que vivir en santidad. No andamos por vista, andamos por fe. No andamos por sentimientos y por sentidos, sino por lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? Si a usted le suceden cosas y tiene dificultades, empiece a poner la mirada en las cosas del Señor y las demás se le van a arreglar. Porque saliendo de aquí a veces tenemos opresiones, depresiones, pero voltee otra vez para arriba. Cada vez que se sienta en dificultad, voltee y diga, esto es momentáneo y va a pasar. ¿Sí? Porque la noche no dura todas las horas, tiene que amanecer. Amén. Y así el Señor viene pronto, hermanos, y nosotros vamos a poder irnos con el Señor. Y vemos un ejemplo aquí, ya para terminar. Usted ve los patriarcas, chéquenlos ahí en sus notas, los patriarcas antediluvianos. Dice que estas generaciones son las generaciones de Set, ahí en el capítulo 5 de Génesis. Dice que Adán vivió 930 años, imagínese, pobre. Tantos años que hubiera pasado en el huerto del Edén. No sabemos cuántos años pasó ahí, no dice la palabra. Dice, y Set vivió
912 años. Enos vivió 905 años. Cainán vivió 910 años. Mahalalel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Enoc vivió 365. Qué poquito da, pero es que el Señor se lo llevó. Siguió viviendo. Esa es cuestión de que el Señor nos habla que va a haber un rapto, un arrebatamiento. Si se pudo llevar a un hombre, dice, porque dice que Enoc caminó con él y el Señor se lo llevó. Un arrebatamiento. No dice que murió. Vivió en la tierra 365 años, pero el Señor se lo llevó. Otro de los hombres que el Señor arrebató, ¿a quién es? Elías. Dice que en un carro de fuego vino y se lo arrebató. Y ahora dice el Señor que va a venir, que en un abrir o cerrar de ojos, en la trompeta final, que no se va a oír así, solamente el que tiene a Cristo, el oído espiritual bien afinado, va a escuchar la trompeta y se va a ir con el Señor. Va a ser transformado su cuerpo y vamos a ser arrebatados, así como estos hombres de Dios. Amén. Se habla de Moisés que se subió al monte, no se sabe si se murió o no. Seguramente que a lo mejor el Señor también lo arrebató a él. Sí, se nos habla de estos hombres también en Apocalipsis, que lo vamos a ver aquí al final de esta dispensación, en la última, cómo estos hombres vuelven a aparecer porque no murieron. ¿Ve? El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia y nos da vida eterna. ¿Qué te ofrece el pecado ahorita? ¿Un ratito de placer? ¿Qué te ofrece Dios? Una eternidad con Él y no de andar brincando de una nube a otra nube como en las caricaturas. Vamos a tener algo que hacer, hermanos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que seguir firmes, confiando en Él. La mejor vida es la mejor vida en Cristo. Si tú eres infeliz dentro del camino del Señor, es porque no estás yendo en lo que te dice la palabra. Porque el verdadero felicidad es vivir en Cristo Jesús, en su palabra, en Él, en una esperanza gloriosa que tenemos, si no estuviéramos aquí predicando esta noche. Amén. Aquí les dejo, ¿verdad? Para irnos a lo siguiente. Y aquí termina esta segunda dispensación, cuando termina este diluvio, el juicio del diluvio a causa de la maldad del hombre. Dios les bendiga, hermanos. Le voy a pasar al pastor. ¿Cuántos aprendieron algo, hermanos? A ver, alguien que se ponga de pie y rápidamente, en cuestión de 3 minutos, diga lo que aprendió. No, hombre, hermanos, qué poquitos. El camarógrafo quiere grabarlos y ustedes no se dejan. Alguien, no, fuera de broma, hermanos, como si estuviéramos jugando, aprendieron esta noche. Amén. Aprendieron un poquito del corazón de Dios, cómo se entristece. Amén. Aprendieron de que Noé, amén, a pesar de las adversidades, siguió predicando que venía diluvio. No se detuvo. Los hombres rechazaron la voz de Dios, pero su familia aceptó y le creyó al hombre de Dios. Esto es algo bien lindo, ¿eh? Hay personas, hermanos, o hay padres o madres de familia que sus hijos no le creen el evangelio que están predicando. Y a Noé le creyeron. Por eso su familia se salvó. Amén. Y sabemos que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo pronto va a venir por su iglesia y seremos transformados. Amén. Pero ¿quiénes son los que se van? Los humildes, no, hermano. Los que viven en santidad. Amén. Guarde esta enseñanza en su corazón, practíquela. Allá en su casita vuélvala a estudiar, sáquele jugo al tema
y aprenda, hermanos, amén, de que hay que estar constantemente guardándose para agradar a Dios. Póngase de pie, mi hermano, amén. Vamos a orar para ser despedidos si no hay ningún otro anuncio, pastora. Ok. Mañana vaya a su célula, recuérdese que es bien importante apoyar, participar. Recuérdese que el último domingo